¿Por qué creemos no necesitar a Dios? Yo quiero indagar por qué sucede esto. Y esta lupa me recuerda a un investigador privado, los cuales para resolver un crimen tienen que hacerse preguntas, tales como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero la pregunta más importante que se hacen es el por qué. La motivación que lleva a alguien a cometer un crimen. Y el por qué que vamos a contestar hoy es: ¿por qué Dios mandó a Jesús a esta tierra? Jesús vino para salvarnos, pero para entender esto, quiero que te imagines estas dos situaciones. En la primera situación, imagínate que estás endeudado hasta las chanclas. Perdiste todo, te embargaron tu casa, estás a punto de perder tu familia y lo peor, tu libertad. Tienes miedo porque tu vida está por terminar, pero de repente alguien se entera de que tú estás en problemas y ese alguien es un millonario, uno muy pudiente. Se acerca a ti y te dice: no te preocupes, tranquilo, todo va a estar bien, yo voy a pagar tu deuda. No perderás tu familia, no perderás tu libertad, recuperarás todo y seguirás viviendo. ¡Guau! ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Acaso no le servirías por siempre a esa persona? ¿Acaso no estarías sumamente agradecido por salvarte la vida? Vámonos a la siguiente situación. Imagínate que uno de tus hijos tiene una enfermedad en su corazón y necesita un trasplante urgente, pero hasta este momento ninguno ha sido compatible. De repente tocan a la puerta de la habitación donde estás y alguien se asoma y te dice: señora, señor, yo sé que usted tiene un hijo enfermo. Pues bien, mi hijo desafortunadamente acaba de tener un accidente y ahorita está en coma, pero he tomado la decisión de desconectarlo para darle el corazón a su hijo. Mi hijo tendrá que morir para que el suyo viva. Y a lo mejor tú dices en este momento: ¡ay, qué milagros tan grandes! Si a mí me llegase a pasar algo así, si supieras que ya te ocurrió. Tú y yo estábamos en esa misma situación. Estábamos endeudados y con una gran enfermedad mortal. Nuestro destino era la muerte. Jesús vino para salvarnos de la muerte, y no me refiero a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la muerte eterna, a esa separación completa de Dios. ¿Te imaginas? Total oscuridad y tinieblas. Tú y yo cada mañana podemos disfrutar de una taza deliciosa de café contemplando un bello amanecer. Podemos abrazar a nuestros seres queridos y sentir su amor y ternura. Por eso podemos ver ciertas señales de amor todavía en el mundo. No está todo perdido porque Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay esperanza y por eso sentimos amor. Pero imagínate la separación de ese amor y de esa misericordia. No quedaría más que condenación, dolor, frustración, muerte y soledad. Esto sería igual a decir que si la humanidad entera estuviera en un juicio en donde el juez es Dios justo, tendríamos al lado a un fiscal que nos estaría acusando continuamente. Pecador, 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 pecador. Y en realidad saldríamos totalmente culpables, con una condena de muerte. Decir esto en pleno siglo XXI, pero ¿cómo es posible? Muchos me tacharían de loca. ¡Qué anticuado es eso! Pero ¿por qué la gente de este tiempo no logra entender esta verdad? Precisamente porque nos vendieron la idea del humanismo, el cual exalta las cualidades del ser humano y te dice: el ser humano es bueno, el ser humano tiene muchas cualidades, virtudes, el ser humano es sabio. Pero en realidad, ¿somos tan buenos? ¿Somos esos superhombres y supermujeres que nos han pintado? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Vámonos a Romanos 1:22. Y dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué el ser humano se hizo necio? Lo vemos en el versículo anterior, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, nuestro corazón está entenebrecido, somos necios,
según la palabra. Por eso es peligroso un ser humano sin Dios, porque no tiene sabiduría divina, porque puede tomar muy malas decisiones. Ahora, ¿el ser humano será bueno? Porque yo he escuchado gente decir, mira, parece un panecito de azúcar, no rompe un plato. Vámonos a Romanos 3, del 10 al 12. Y dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios estuvo buscando a alguien que de corazón lo buscara, que entendiera, que hiciera lo bueno. Creo que salió la grandiosa cantidad de 0. Y aquí algunas personas podrían debatir y decir, yo hago muy buenas obras. Bueno, aquí hay que ver algo. Si nuestro corazón está entenebrecido porque no tenemos a Dios, ¿qué nos motiva a hacer esas buenas obras? Si no es Dios, entonces podrá ser una motivación incorrecta, como el ser visto por los hombres, el ser reconocido, el tener la conciencia callada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los que dicen que tienen muy buenas obras y que esas buenas obras son suficientes para salvarlos de la muerte, vámonos a la palabra, a Isaías 64:6. Dice la Biblia, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué? No, esto tiene que estar mal escrito. Vuelvo a leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Yo creo que aquí le dejo porque está fuerte. Mira, nuestras mejores obras son delante de Dios como un trapo de inmundicia. Bueno, este término es de la antigüedad y te lo voy a explicar con pincitas porque sí es algo delicado. Las mujeres, en aquellos años de los picapiedra, cuando llegaba el terrible periodo, pues no tenían las facilidades que existen hoy. Entonces agarraban un trapo y pues ese lo usaban. Por otra parte, los hombres soldados, cuando iban a la guerra y no tenían a la mano algún kit de primeros auxilios, pues tomaban un trapo, el que estuviera por ahí, y lo ponían directamente sobre la herida. Entonces este trapo se llenaba de sangre, y como era el único trapo que tenían, pues se llenaba de pus, y como era el único trapo que tenían, pues gusanos. Ese era el trapo de inmundicia que habla Isaías. Entonces, si nosotros pretendemos alcanzar algo por nuestras obras, es como venir delante de Dios y decirle, mira, aquí están mis maravillosas obras. Ay, dejen vomito. Es que es verdad. Ahora, por otra parte, no nada más es el humanismo que nos ha vendido el super yo. Eres un hombre con mucho potencial, eres una mujer virtuosa, buena, generosa. No nada más eso. También tenemos otras corrientes como la nueva era, que dicen que el hombre puede transformar todo con su mente. El poder de la mente. ¿Será? ¿Qué dice la palabra al respecto? En Romanos 1 habla de que Dios le dio al ser humano una mente reprobada porque no tuvieron en cuenta a Dios para glorificarlo como Dios y para darle gracias. Entonces, su mente se entenebreció, hubo corrupción y tache, quedó reprobada. Tenemos pensamientos corrompidos. Esto lo vemos cuando una persona a lo mejor le da un ataque de ansiedad y llega a tener pensamientos que nunca había tenido. A la mente la tenemos que renovar, a los pensamientos los tenemos que llevar cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, no tenemos ningún poder mental. Y para probarles bíblicamente que el ser humano es más malo que la carne de puerco, vámonos a Romanos 7, 14 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si te das cuenta, el ser humano está lleno de buenas intenciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Significa que esas intenciones las tenemos, pero no las llevamos a cabo. Queremos la paz mundial y que el hambre se acabe, pero cuando llega a tocarnos a la casa una persona indigente, ni le abrimos.
¿Te das cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Dios? ¿Te das cuenta de lo débiles que somos? No podemos tomar buenas decisiones sin Dios. No podemos ni siquiera hacer buenas obras con una motivación correcta, apartados de Dios. Y para comprobarte que no somos ni buenos ni tomamos buenas decisiones, ¿qué te parece si hacemos un experimento? Y va a ser bien sencillito. Vas a ver las siguientes imágenes y me vas a decir qué se te antoja más. Y aquí tenemos una deliciosa hamburguesa con doble queso, doble carne, con unas papas a la francesa cubiertas de salsa katsu. Y por otro lado tenemos, para cenar, un caldito de verduras con doble porción de chayote, doble porción de calabacita y de brócoli. ¿Qué eliges? Pues es obvio, la hamburguesa. Pues porque sabe rico y porque da placer al paladar. Esto a sabiendas de que nos hace mejor el caldito de verduras. Nuestra tendencia es al mal. Y es que hay un problema de percepción en todo esto. Por una parte tenemos al hombre. El hombre y su percepción. No, yo soy re buena gente. Yo no le hago daño a nadie. Yo no soy ni asesino, ni ratero, ni secuestrador. Y por otra parte, la percepción de Dios, para quien el pecado es pecado y Él no tiene clasificaciones del mismo, ni tampoco tiene tonalidades grises. Para Él, o eres santo, es decir, el color blanco, o eres pecador, el color negro. No hay puntos medios. Entonces, al final de la vida del hombre, cuando se encuentre cara a cara con su Creador, ¿cuál es la opinión y la percepción que va a contar? ¿La nuestra o la de Dios? Fácil y duro de decir. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso de ponernos a compararnos con alguien más porque nuestro pecado no es tan grave, es como decir lo siguiente: yo no soy como aquel porque aquel es un asesino. Sí, en efecto, no somos como esa persona, pero te voy a decir por qué. Porque nosotros a lo mejor fuimos criados de diferente manera. A lo mejor tuvimos una familia que nos inculcaron valores, principios, se nos enseñó a perdonar, a amar, y a lo mejor esa persona que ahora estamos juzgando, esa persona creció con odio, con resentimiento, sus padres lo abandonaron. ¿A qué voy? Voy a lo siguiente, que si nosotros hubiésemos crecido bajo las mismas condiciones que esa persona, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y somos todos hechos de carne y hueso y tendemos todos al mal. Por eso no podemos comparar nuestro pecado con el del otro. Bueno, ¿y por qué Dios aborrece y abomina el pecado? Porque el pecado tiene 4 características. Número 1, es engañoso, se disfraza, es decir, se disfraza como algo bueno. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Otra mujer podría ser engañada con el pecado y decir: bueno, ya no quiero al hijo de mi vientre. ¿Por qué? Porque soy muy joven y porque tengo mucho camino por delante y pues tengo que lamentablemente pues decirle adiós. ¿Sí me entienden, verdad? Decirle adiós al hijo de mi vientre que está por nacer, que está, bueno, en periodo de gestación. ¿Por qué? Porque pues no estoy preparada, yo no le podría dar una buena vida. Además, quiero hacer muchas cosas por la humanidad y quiero ayudar. Entonces ahorita pues interfieren mis planes. Entonces, a nuestra percepción todo parece bueno, pero todo eso nos está llevando a la muerte. Número 2, el pecado es adictivo. ¿Cómo empieza una persona a generar adicción? Con un poquito de droga y después quiere más y más y más y más hasta que termina matándolo. Hay personas que dicen: ay, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. ¿Pero por qué no pueden? Porque ya están atados al pecado, porque están hechos esclavos del pecado. Número 3, el pecado todo lo destruye. Y es como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero el pecado todo lo que toca lo destruye. Te lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué llora el niño? No, pues el niño está llorando porque su mamá se fue a trabajar y lo dejó solo. ¿Y por qué su mamá
se fue a trabajar y lo dejó solo, ¿no? Pues porque el papá es alcohólico y los abandonó. ¿Y por qué el papá es alcohólico y los abandonó? No, pues porque vivió una situación muy difícil en su casa, lo corrieron de la casa de muy pequeño y pues ahí agarró el vicio. Y así nos podríamos ir, como el pecado destruye vidas completas. Y característica número 4, el pecado nos separa totalmente de Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil hablar con Dios después de haber pecado? Porque muy en el fondo el ser humano sabe en su corazón que Dios es santo, justo, que aborrece el mal, que está apartado de toda corrupción. Por eso dice la Biblia que Él es santo, 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 y Él no puede convivir con el pecado. Entonces el pecado nos aparta de tener una relación con Dios, y no nada más en esta tierra, sino nos aparta de Dios por la eternidad, obteniendo la muerte eterna. Y bueno, creo que ya fue suficiente de malas noticias. La buena noticia está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo se hizo carne, se despojó de su gloria, de su riqueza, de todo lo que Él era, para hacerse hombre, para obedecer al Padre y para morir por nuestros pecados. Todo esto para que no te pierdas tú y para que no me pierda yo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento. Yo te hago una pregunta, un paréntesis. ¿Has estado alguna vez en una fiesta bastante ruidosa, donde hay mucha alegría, mucha comida? Pues bueno, déjame decirte que eso no se compara con el gran gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador se ve cara a cara en el espejo y ve la condición de su corazón y ve que el pecado lo separa de Dios y ve su necesidad imperante de ir a su Salvador. Es ahí cuando Dios puede hacer algo. Es ahí cuando Dios puede cambiar totalmente el corazón del pecador. Es ahí donde se cumple la palabra de: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso mucha gente abandona a Dios. Por eso mucha gente dice no necesitarlo. Porque no saben esta verdad. No saben que la condición del hombre es tan mala que necesita urgente a un Salvador. Y no nada más un Salvador, porque solamente queremos las cosas buenas de Dios. Sálvame, libérame, dame, dame, dame. Pero se nos olvida que para ser salvos hay que recibir a Jesús y hay que confesarlo como nuestro Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y no me refiero nada más a decir, sí, tú eres mi Señor, sino en realidad hacerlo tu Señor, obedecerlo en todo. Si la palabra dice que yo perdone, pues lo voy a hacer por amor a mi Señor. Pero en realidad muchos no quieren obedecer, simplemente quieren el beneficio del Salvador. Y bueno, qué tremenda verdad. Vimos una mala noticia seguida de una muy, muy buena noticia. Y bueno, amada persona, hemos llegado al final de Cero Cuentos. Esperemos haberte despejado esta pregunta. ¿Por qué la gente cree que no necesita de Dios? Te esperamos en la próxima emisión de Cero Cuentos.